Carlos Flores. Aquí arranca el motor en la SER. Pues vamos a arrancar el motor en la SER hablando de motos. Ya hemos pasado Pingüinos y ahora pues se está celebrando en Tordesillas, en Valdegalindos, Motauros. Ayer hablábamos con el responsable de Motauros, con todo preparado y con todo dispuesto, sobre todo para que la gente disfrute, que es lo que queremos todos, ¿no? Que en las motos se disfrute. Lo que pasa que hay datos, José Luis Rojí, bastante espectaculares en cuanto a siniestralidad en los motoristas. Buenas tardes, buenos días, Flores. Pues sí, aprovechando, como decías, que venimos de Pingüinos y vamos a Motauros, pues hombre, creo que es bueno reseñar estas cifras para que todos los que acuden a Valladolid en estos días pues las tengan en cuenta. Y es que en el último año murieron 304 motoristas, que es el valor más alto de los últimos 10 años, siendo las motocicletas los vehículos con más defectos graves detectados en la ITV. Y este también, aparte de la manera de conducir, los fallos de conducción de las propias personas, bueno, pues también es uno de los elementos que influyen dentro de esa siniestralidad. Este análisis lo han hecho desde AEK ITV y tenemos a su director gerente, Guillermo Magaz, que nos lo va a explicar mucho mejor. Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, en una ciudad motera total, como hemos estado contando, Pingüinos, Motauros, pero claro, se viene a disfrutar, pero hay muchas veces que no se disfruta tanto, sobre todo si no tenemos la moto con su puesta a punto total, ¿no? Y perfectamente equilibrada. Sí, totalmente. Y más sobre todo en concentraciones como la que se realiza de Pingüinos en Valladolid o Motauros, sí. Todas las que se realizan en el periodo de invierno, en el cual parece una tontería, pero por ejemplo el estado del neumático, que muchas veces parece que tiene dibujo, pero muchas veces están deformados y están cuadrados, pues supone la diferencia entre en condiciones del suelo estar húmedo o con un poco de hielo, pues que agarre la motocicleta o que se vaya directamente al suelo. Es algo fundamental y muchas veces no somos conscientes los motoristas de precisamente esa situación. Se habla que en 2024 el 59% de los defectos detectados en la ITV, en las motocicletas, corresponden a defectos graves. Es decir, muy superior a cualquier otro vehículo que circula por las carreteras. 59% de defectos graves. Sí, eso lo que indica es básicamente el que las motocicletas, las que están mal, suelen estar bastante mal. Correcto. Porque sí que es cierto que lo que es el número de motocicletas que pasan cuando pasan la inspección técnica, es el porcentaje de suspensos de estos vehículos es 2 puntos más por encima que el resto de vehículos. El problema es que esos defectos que tiene son graves y además normalmente cuando una motocicleta no pasa la inspección técnica no es solo por un defecto grave, es que tiene 2 de media aproximadamente. Entonces, pues bueno, es importante que es a lo que me refiero, ¿no? Que realmente los vehículos que son rechazados o que se detectan defectos, el problema es que están mal mantenidos de forma general, no por un tema puntual. No sé si tenéis detectado cuál es el defecto principal o en el que menos se fija el conductor a la hora de pasar esa ITV. No sé si las ruedas, si los frenos, si la iluminación, no sé si tenéis más o menos detectado cuál. Sí, eso está perfectamente identificado y sorprendentemente el defecto más importante o que más rechazo provoca es el más fácil de comprobar, que es el alumbrado, ¿no? Que bueno, pues muchas veces es por mala o que las bombillas están fundidas o mal posicionadas, y otras muchas es porque se cambian las luces sin ningún tipo de criterio técnico. Es decir, las luces cuando se colocan en un vehículo van homologadas, tienen una posición determinada con una altura determinada, y modificar esa posición significa pues que pueden deslumbrar o que ya no cumplen con la normativa que está en vigor, ¿no? Entonces el alumbrado es el número 1 en motocicletas que más defectos se detectan. Luego las emisiones contaminantes, que cuando hablamos de emisiones contaminantes no son solo las emisiones de gases, sino también de ruido, que saben mucho que hay muchas motocicletas que generan pues se modifican los escapes y provocan un nivel de ruido muy elevado, que no tiene mucho sentido porque no se consiguen mejores prestaciones, se mejora muy poquito, que no merece la pena con el daño que se provoca, ¿no? Y sobre todo que el vehículo no está preparado para circular por vías con ese nivel de ruidos. Y por supuesto la tercera son las ruedas y las suspensiones, que bueno, pues imaginar lo importante que es lo que comentaba antes, ¿no? El neumático en la motocicleta posiblemente sea el elemento más que modifica más el comportamiento del vehículo
cuando se circula con él, ¿no? En una curva, pues el que el perfil del neumático no sea redondo, sino que esté cuadrado, pues supone un escalón y puede provocar la caída de la motocicleta en una curva, con el consiguiente daño de bueno, pues no saber contra qué te puedes chocar, porque bueno, al final el problema de la motocicleta, todos sabemos que el chasis de la motocicleta es su cuerpo. Hay un dato también muy significativo, y es que de esa cifra dantesca que hemos dicho antes, 304 motoristas fallecidos, hay 72 que murieron en una autopista, pero hay 232 que murieron en carreteras interurbanas. Es decir, también hay que tener mucha atención a esto. No es lo mismo ir por una autopista que por una carretera nacional, o que une dos pueblos. Ahí es donde se corren tal vez más riesgos por aquello de coger las curvas y todo esto, o no tiene nada que ver. Sí, totalmente. Y va vinculado a lo que comentaba antes, por ejemplo, del estado neumático, ¿no? Claro. Las vías secundarias, pues son vías que tienen más curvas, y además, pues bueno, todos los que nos gustan las motos, realmente lo divertido es cuando tienes una ruta pues de montaña, que tiene curvas y que bueno, pues el paisaje acompaña a la conducción, ¿no? La conducción en la autovía, en la autopista, pues bueno, es un poco más aburrida. Más monótona, claro. Y pero más segura también, claro. Por supuesto, pero también habría que ver, estas estadísticas siempre tienen una pequeña trampa, que es que habría que ver cuántos vehículos, cuántas motocicletas circulan por autovía y autopista y cuántas por carreteras secundarias. También, claro. Claro, porque si el porcentaje es muy superior en las carreteras secundarias, pues es lógico que termina ya más fallecidos. Por supuesto que también el que las carreteras sean primero de dos sentidos y que luego también pues que tengan curvas más cerradas, pues evidentemente provocan esa situación. Pero también quería hacer una puntualización, que tener en cuenta que estos 304 fallecidos es en vías interurbanas. Todavía faltan los datos de las vías urbanas, que es un dato que lamentablemente incrementará de una forma importante este número de fallecidos. Quiero decir, si lo comparamos con el año pasado, aproximadamente hay unos 600 fallecidos en siniestros viales, que no están contabilizados porque son en vías urbanas, y que al final, pues bueno, cuando se hace la analítica y los estudios de todos los datos de siniestralidad que se hacen a mediados de año, pues ahí ya se incorporan. Claro, cambiará la percepción, evidentemente, claro. Claro, y las estadísticas también, los porcentajes también. Hay que ver cómo se ha comportado en las vías urbanas también la siniestralidad de las motocicletas. Guillermo, para terminar, ¿por qué hay esta, por decirlo de alguna manera, dejadez en tener la moto a punto? Bueno, yo creo que muchas veces es debido a la temporalidad del vehículo, ¿no? Es un vehículo que muchas veces, aunque en Valladolid sabemos que no es así, pero que no usas todos los días, ¿no? Se deja para buen tiempo. Y bueno, pues eso a lo mejor puede suponer una dejadez, ¿no? Un poco esa falta de preocupación de que no estés utilizando el vehículo todos los días, y bueno, pues origina esa apatía, ¿no? Un poco al mantenimiento o ese cuidado, ¿no? Yo tengo claro que la persona que lleva el vehículo, y seguramente el porcentaje más elevado de todas las personas que estuvieron en Pingüinos este fin de semana, pues se preocuparon antes de salir de ver que sus neumáticos estaban bien, que el vehículo frenaba bien, que estaba adecuado a las condiciones de frío y de lluvia que hubo. Y bueno, pues en base a eso, pues al final se cuida. Claro. El que lo hace de forma más temporal, pues bueno, pues la coge sin tener mayor preocupación de si las presiones son las adecuadas y el vehículo está bien. O sea, esa es un poco, yo creo, la situación. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos buenos consejos, y aquí te esperamos en Motaurus, en Pingüinos o cuando quieras. Encantado y muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo.